Queridos amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Diego Moscoso. Estoy muy contento de poder acompañar a ustedes en el ámbito del desarrollo de esta Feria Internacional Madera Ecuador. Me presento, soy gerente de Madebú. Madebú es una industria maderera en la que desarrollamos elementos para la construcción, elementos que han sido específicamente diseñados para que cumplan una función estructural. Esta noche queremos presentar o conversar un poquito acerca de lo que es la madera laminada. La madera laminada ha sido catalogada como el material del siglo XXI. ¿Qué es la madera laminada? Aquí tenemos una definición que nos cuenta que la madera laminada es un material reconfigurado que se forma con piezas sólidas de maderas unidas con un pegamento por sus extremos y caras, de manera tal que las fibras queden paralelas al eje del elemento. Pero quizás esta información nos deja con algunas dudas, por lo que vale la pena considerar un poquito qué es este tema, qué es esto de la historia de la madera laminada. Aunque es difícil establecer su origen, cuyo punto de inflexión lo marca la aparición de los adhesivos estructurales, existen referencias históricas que cabe destacar. Da Vinci, en alguno de sus esbozos, ya nos hace ver que consideró piezas de madera laminada que estaban unidas por cuerdas y herrajes metálicos. Pero el punto más importante lo hace este hombre, que se llamó Otto Hetzer, que fue un alemán que obtuvo la primera patente para el método de construcción de vigas laminadas con adhesivos, con el uso de adhesivos. Se trata de una patente suiza de 1901 que se refería a vigas rectas compuestas de varias láminas unidas entre sí con un adhesivo. La madera laminada fue desarrollándose poco a poco conforme la calidad de los adhesivos lo permitían. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, dada la escasez de acero que se generó, la utilización de estas opciones no comunes de estructuración hizo que la madera laminada surgiera tuviera un avance muy, muy importante. Se consiguieron puentes o hangares que tuvieron hasta 52 metros de luz, como los que podemos ver en la imagen. Pero más allá de esto, que a mí me gusta hablar un poquito el tema de la historia, porque a veces dicen, aquí están queriendo descubrir el agua tibia con este tema de la laminación de madera y nada más lejos de la verdad. Es un proceso que tiene más de 100 años de evolución ya científica, probada y desarrollada. Pero la forma más fácil de entender qué es la madera laminada es conversar un poquito del proceso. Entonces aquí tenemos un resumen del mismo. Nosotros recibimos en Madebú la madera en planta, en donde realizamos un tratamiento químico preservante. Luego fijamos o secamos la madera al 10, entre el 10 y el 12% de humedad, que es el porcentaje ideal para que la madera sea procesada. Y seleccionamos los mejores segmentos. Eso quiere decir que los tablones que recibimos nosotros son cortados y descartamos todo lo que estructuralmente no esté al 100%. Nudos, fisuras, rajaduras, colapsamientos o cualquier tipo de falla que pueda afectar la calidad estructural de la viga. A estas piezas que vamos obteniendo les hacemos un fresado, un proceso de fresado en sus extremos para que luego puedan ser ensamblados con estos llamados finger joints, estas ensambles de dedos que son los que estamos viendo en la imagen. Son ensamblados con una cola estructural y luego estas piezas que ya tienen una dimensión longitudinal establecida de acuerdo al requerimiento del cliente son moldurados, es decir, son cepillados por sus cuatro caras para que tengan dimensiones precisas, sea una pieza rectangular, una pieza de sección rectangular precisa de punta a punta. Entonces a estas piezas precisas que se llaman lamelas, las encolamos
en el otro sentido, ¿no es cierto? En las prensas que estamos viendo en las imágenes, para unirlas y formar la viga que tanto estamos esperando. Al final aplicamos un pulido y terminado final. Pero ¿para qué hacemos tanto? ¿Y para qué buscamos tanto este proceso? Para obtener las ventajas de la madera laminada, para obtener las ventajas que este tipo de madera de ingeniería nos brinda. Y aquí están enumeradas algunas de las ventajas. Primero tenemos vistosidad y belleza, yo creo que es indudable. A quienes nos apasiona el tema de la madera, pues vemos muy fácilmente que se trata de estructuras maravillosas o de vigas que son muy bonitas, muy agradables a la vista. Podemos alcanzar grandes dimensiones. En, existen puentes que tienen más de 100 metros de luz fabricados con madera laminada. En Europa se pueden encontrar edificios, se pueden encontrar eh, coliseos o estructuras de dimensiones sumamente importantes. En el Ecuador ya hemos hecho cosas considerables. En el Ecuador existen estructuras que tienen hasta 30 metros de luz y llaman mucho la atención por su belleza y sobre todo por la confiabilidad que han obtenido a través de los años, probando que se trata de estructuras que son resistentes a todo tipo de eventos. La durabilidad es una de las ventajas de la madera laminada. La versatilidad en cuanto al diseño. El hecho que podamos tener una viga que pueda tener dimensiones muy importantes da muchas facilidades a quienes están a cargo del diseño del proyecto que se esté ejecutando. Eh, También tenemos que considerar que la madera laminada eventualmente puede ser curvada. Entonces, el tema del diseño brinda muchísimo o toma muchísima más relevancia cuando tenemos un elemento que se adapta de una forma muchísimo más fácil a lo que el creador tiene en mente. Se trata de un material más homogéneo que la madera, pues anteriormente habíamos visto que al descartar estos nudos, estos colapsamientos, pues vamos obteniendo unas piezas que son más parecidas entre sí y eso nos permite obtener un material que en definitiva se vuelve más homogéneo que la madera normal. Existe un bajo riesgo de deformaciones, tiene una alta resistencia al fuego y aquí nos hemos permitido poner un asterisco para hablar un poquito más de esto al respecto posteriormente. Se trata de un material amigable con el medio ambiente. Conversábamos con Pablo Negrete, con el arquitecto Pablo Negrete en días anteriores, y él me decía o me hacía notar que es el único material para la construcción que se siembra. Es el único material para la construcción que se siembra y que se cosecha. Todos los otros materiales que son utilizados en la construcción tradicional son construcciones que necesitan procesos mucho más complejos que la obtención de la madera. Eh, Tiene muchísima facilidad y rapidez de instalación. Hay estructuras que nosotros hemos montado en 2, 3 días máximo que cubren un área de 100 metros cuadrados, cosa que no se puede obtener con otros materiales. El montar estructuras con madera laminada permite también la inmediata ocupación del área o del proyecto que se está utilizando. No hay tiempos de secado de por medio. La cimentación es mucho más sencilla, dada que la estructura regularmente es mucho más liviana también. Tiene una excelente resistencia, mejor dicho, tiene una excelente relación aislamiento térmico y también tiene una excelente relación peso-resistencia. También tiene una resistencia química muy importante. Tomamos un poquito este cuadro de la resistencia al fuego. Los diferentes materiales que regularmente se utilizan en la construcción, como vemos aquí en el cuadro, que puede ser un perfil de aluminio o una viga ahí de acero, conforme aumenta la temperatura que tenemos reflejada en el eje vertical, en el eje de las 10, ¿no es cierto? Eh, Vemos que colapsan en tiempos
muy cortitos. Un perfil de aluminio, como el que vemos en el ejemplo, colapsa en menos de 5 minutos de haberse iniciado un incendio. Eso quiere decir que a menos de 200 grados centígrados, una estructura de aluminio ya es vulnerable al fuego y es peligroso estar en ella porque probablemente al menos de 5 minutos habrá colapsado. Una viga I de acero colapsa en menos de 10 minutos. En menos de 10 minutos, cuando la temperatura del incendio no ha alcanzado o apenas ha superado los 400 grados centígrados. ¿Qué pasa con las vigas de madera? Y aquí tenemos el ejemplo de la viga de madera laminada encolada en una sección de 20 centímetros por 60. Pues de esa viga pasan 5, 10, 15, 20 minutos y ni siquiera se acerca al umbral de colapsamiento. Está absolutamente lejos de colapsar. Pasan 35 minutos y esa estructura no va a colapsar si es que se trata de madera laminada encolada. ¿Pero por qué sucede esto? Veamos estos dibujos que quizás, estas fotos, mejor dicho, que quizás nos acercan un poquito más a la respuesta. En la foto de la derecha vemos una pieza que ha sido quemada en un laboratorio y que la hemos cortado para revisar cómo es el comportamiento del incendio o cómo responde la madera ante el incendio. Vemos que la madera se quema desde afuera hacia adentro. Entonces, al quemarse desde afuera hacia adentro, en la parte externa de la pieza de madera laminada, se forma una capa de carbón. Esta capa de carbón actúa como un colchón que evita que el calor del fuego actúe sobre la parte medular de la viga. Entonces, la parte medular de la viga se mantiene intacta por mucho más tiempo. En la foto central vemos una de las vigas de madera que está completamente carbonizada, sin embargo no ha perdido su poder estructural. Y podemos ver que las vigas IS que estaban apoyadas en la viga de madera han colapsado completamente y se encuentran dobladas hacia abajo. Igual estamos viendo en la parte central de esa misma foto blanco y negro una varilla de acero que también se encuentra completamente colapsada por acción del fuego. En la mano izquierda vemos una foto en un laboratorio que se ha sometido exactamente a la misma temperatura una viga I de acero y una viga de madera laminada como la que estamos hablando este momento. Es muy interesante el comportamiento, nos da la idea de que el material, que la madera, es un material muy resistente y que puede funcionar estructuralmente con la confianza que necesitamos eh, para desarrollar un proyecto. En cuanto a la resistencia, ese es otro de los paradigmas que siempre afectan a quienes queremos defender el hecho de que la madera es un material que puede ser competitivo. Nosotros no pretendemos decir que es mejor o peor que otro material. Lo que buscamos es impulsar que la madera se use como un material constructivo. La madera está muy bien que se la use con fines ornamentales o con fines de elaboración de mobiliario. Está perfecto, esto es correcto, se ha hecho así durante siglos y funciona y está probado. Pero también está probado que la madera es un material estructural, es un material que debe usarse para la construcción. Y aquí vemos en el cuadro cuánto puede resistir una pieza de hormigón, aguanta 1.7 toneladas en la probeta, la de hierro aguantó 2 toneladas y la madera aguantó 3.2 toneladas. Eso quiere decir que sí es resistente y que no tenemos que tener miedo al tema de la resistencia cuando estamos hablando de construcción con madera. Amigable con el ambiente. Esto es otro de los paradigmas que tenemos que romper con la madera. La madera que se debe utilizar en la construcción se debe tratar de madera que haya sido cultivada, que haya sido generada en bosques que tengan inclusive certificaciones forestales. Entonces, de esa manera obtenemos eh, que brinda muchísimas ventajas frente a otro tipo de materiales tradicionales.
Entonces aquí tenemos enumeradas algunas opciones, ¿no? Que habla del PVC, acero, acero reciclado, aluminio, ladrillo. Y vemos que la emisión de kilogramos de CO2 es importantísima en la atmósfera. Pero ¿qué pasa con la madera aserrada? Que la madera aserrada, al revés, en lugar de generar carbono al ambiente, almacena carbono en el proceso de su crecimiento. Entonces, ese carbono se va a quedar, ese CO2 se va a quedar encastrado, se va a quedar atrapado dentro del volumen de la madera, mientras esa madera permanezca dentro de la construcción. Vemos desde el punto de vista de consumo de energía. Materiales tradicionales tienen un importantísimo consumo de energía de kilovatios hora por cada tonelada fabricada. Encabeza la lista el aluminio, que es uno de los que más energía consume, y la madera vuelve a ganar en este aspecto a todos los otros materiales tradicionales, como son el cemento, acero y PVC. Entonces, el impacto medioambiental en todos los ámbitos resulta ser favorable cuando estamos hablando del tema de la madera. Consumo de energía, consumo de recursos, efecto invernadero, contaminación del aire, contaminación del agua, residuos sólidos. En todos esos aspectos, la madera tiene mejores calificaciones que los materiales tradicionales. Pero bueno, vamos viendo cosas un poquito más prácticas. ¿Qué se puede hacer con la madera laminada? ¿Qué proyectos podemos ejecutar? Y claro, nosotros como Madebú hace algunos años que comenzamos y nos dimos cuenta que quizás lo más fácil era hacer estructuras relativamente pequeñas como son las pérgolas, a las que la gente estaba acostumbrada a ver con madera laminada. Pero claro, no queríamos hacer pérgolas normales, comunes y corrientes, sino que queríamos hacer un poquito diferente, algo un poquito diferente, algo un poquito más complejo de lo que se había venido haciendo. Entonces comenzamos a hacer cosas como las que estamos viendo en las imágenes, con luces muy importantes, con apoyos muy distanciados o con volados cantilever como el que estamos viendo a la derecha, de dimensiones muy notables. Estructuras como las de la imagen, cuando clientes importantes como Semaica nos dieron la oportunidad de hacer estas estructuras ornamentales en la costa, 100% fabricadas en madera. Las vigas curvas que estamos ahí son 100% madera y no tienen ningún otro elemento adicional. Em, garajes como el de la imagen, que cubren más de 13 metros de longitud y que no tienen ningún apoyo intermedio. Cuando esto está bien calculado, la estructura pues no ofrece ninguna deformación y puede soportar, como es el caso de la imagen, una cubierta, una estructura de cubierta de madera y sobre la madera un impermeabilizante, sobre el impermeabilizante está la teja y trabaja pues perfectamente. Aquí tenemos algunas estructuras de cubierta que hemos puesto en algunos proyectos que hemos desarrollado. Proyectos desarrollados por nuestros clientes en Quito y algunas ciudades a más de Quito. Eso nos da muchísimo gusto. La imagen de la izquierda está hecho en Montecristi, la derecha está en San José de Minas. Son estructuras que han sido construidas por nuestros clientes con madera laminada fabricada 100% en el Ecuador, lo cual nos enorgullece muchísimo, ¿no? Estructuras cubiertas de una piscina. A la derecha tenemos una imagen de un dormitorio que ya está estructurado completamente en madera, en una casa que no es completamente de madera. Entonces, eso es lo que estamos buscando, que se vayan implementando o que se vayan incluyendo estos espacios creados con madera como un complemento de la estructura tradicional, que nos brinde esa calidez y que nos haga esa diferencia en la arquitectura. Espacios como este, que simplemente es la cubierta de un baño, que yo creo que puede ser eventualmente la cereza del pastel en una casa que ha sido construida con con materiales tradicionales, perdón. En este pequeño video podemos ver, eh, podemos ver cómo es el proceso de montaje
de una de las estructuras que estábamos viendo hace un momento. El proceso tomó 2 días y es relativamente simple. Se montan los parantes, se sujetan las vigas que van a soportar las vigas de cubierta. En este caso, las vigas curvas de estas que estamos viendo en las imágenes tienen 12 metros de longitud y fueron montadas dentro del primer día de la instalación. El segundo día se colocaron las vigas secundarias y en 2 días las estructuras quedaron listas para la entrega al cliente. Y yo creo que la viscosidad que tenemos con una estructura de estas pues es inigualable. ¿Qué sucede en el mundo con las viviendas construidas en madera? En los países desarrollados, las viviendas unifamiliares superan el 90% de la construcción. O sea, el 90% de las viviendas son construidas en madera. En madera. Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, nos da la idea de que son porcentajes muy, muy importantes. El país que quizás más se acerca a estos porcentajes importantes es Chile, pero tiene apenas el 13.9%. En el Ecuador, lastimosamente, no llegamos ni siquiera al 1% y no estamos cerca eh, de, de tener una participación en esta tendencia global. Tenemos que revertir esta tendencia en el Ecuador de seguir construyendo con materiales únicamente tradicionales. No es sostenible la construcción si es que seguimos utilizando exclusivamente madera, si es que seguimos utilizando exclusivamente cemento, eh, hierro y aluminio. Existen en el mundo muchísimos edificios que han sido construidos en los últimos años. Y aquí hay algunos ejemplos bueno, ustedes pueden encontrar muchos más si es que se dan el trabajo de buscar en Google edificios altos que han sido construidos exclusivamente con madera. Para el próximo año hay el proyecto de hacer el primer rascacielos que alcance los 100 pisos de altura, estructurado 100% en madera. Esto se lo va a realizar en Tokio, Japón. Pero bueno, ¿hasta dónde podemos llegar con la madera laminada? Y aquí hay unas fotos, esta de aquí es una foto lindísima de alguna estructura hecha con madera laminada. Nosotros sentimos que quizás estamos lejos todavía con la tecnología que tenemos en este momento de hacer cosas complejas como esto. Pero sí podemos hacer cosas como las que estamos viendo en esta imagen de este momento, que son oficinas, quizás terminales de aeropuertos, polideportivos, cubiertas de polideportivos, restaurantes, ¿por qué no? Áreas sociales. Y estamos comenzando con esto. Tenemos la ventaja que en el Ecuador ya contamos este momento, no solamente con quienes fabriquen las vigas de madera laminada, sino también tenemos profesionales que ya están diseñando con madera. Tenemos arquitectos que están trabajando en ello. Tenemos ingenieros que se han especializado en el cálculo de madera y hay ingenieros que están capacitados y están desarrollando este tipo de estructuras con todas las seguridades del caso. Y además tenemos empresas que están radicadas ya en el Ecuador, empresas internacionales, multinacionales, que nos brindan la facilidad de tener elementos de fijación. Cuando me refiero a elementos de fijación, quiero significar tornillos, placas de anclaje, estructuras o mejor dicho, elementos para las cubiertas y todo lo que necesitamos en definitiva para conseguir que una estructura de estas sea todo un éxito. Aquí tenemos uno de los proyectos que
que está realizando, que está construyendo un cliente nuestro, Taller General, con algunas de las imágenes que ya están con el proyecto ya en ejecución. Esto está construyéndose en Mindo. Estas estructuras estamos en Cumbayá, se las están montando en Cumbayá. Estudio Yura está desarrollando una de ellas, que es esta de aquí. Son dos casas que están construidas 100% estructuradas en madera. Y lo chévere de estas casas es que son casas diferentes, son casas grandes, son casas que superan los 400 metros cuadrados de construcción y están hechas 100% con madera laminada, en este caso de pino proveniente de bosques certificados. Alguna de las obras que está en el proceso de ejecución, más obras que están en el proceso de montaje. El proceso de montaje es muy rápido, es relativamente sencillo. Las vigas se pueden manipular con cierta facilidad, inclusive a pulso cuando las circunstancias no permiten meter una grúa. Una estructura que hemos hecho en exhibición para un evento en Guayaquil. Esta es una casa en el Ilaló. Existen ya los arquitectos que nos pueden ayudar a diseñar cosas como la que estamos viendo aquí. Esta imagen de la derecha corresponde al Bike Park. Algunas de las personas que nos estarán oyendo pues ya conocen el Bike Park, que ha sido un acierto de Aglomerados Cotopaxi, que nos ha abierto las puertas del bosque, de las plantaciones que ellos tienen, para que podamos tener un espacio recreativo, para que podamos ir a montar bicicleta o que podamos hacer caminatas. La estructura que estamos viendo ahí es la recepción, o será la recepción de este parque, que yo creo que va a ser un ícono a replicar en el Ecuador. Una de las ventajas de las múltiples ventajas que también tiene la madera laminada, es que se la trabaja con la misma maquinaria con el que se trabaja la madera convencional. Pues tratamos también esta madera con químicos que tradicionalmente se trata la madera. O sea, es factible aplicar lacas, barnices, aceites, preservantes. Absolutamente todos los químicos que han sido desarrollados para la madera normal pueden utilizarse también en la madera laminada. Bueno, aquí hay más fotos de los proyectos que estamos montando en este momento. Este es el ala de la fábrica que decidimos ampliar utilizando madera laminada. Teníamos una estructura antigua que estaba hecha con cerchas metálicas y lógicamente decidimos extender el ala utilizando vigas de madera laminada. Este es el resultado de la ampliación. Es un galpón no muy grande, pero en todo caso tiene una luz de 22 metros aproximadamente, cubierto exclusivamente con el soporte de la madera laminada en sus vigas principales. Quería quedarme con esta definición que habla de que las vigas o la madera laminada son la solución económica de fácil instalación, con propiedades físicas y mecánicas únicas, elementos de gran resistencia y durabilidad. Es una forma eficiente de utilizar los recursos naturales y manera creativa de llenar de vida cualquier espacio. Yo quiero pues agradecer a, a quienes han creado este espacio. Para nosotros es sumamente importante el poder compartir con la gente el producto que nosotros estamos haciendo. Estamos convencidos de que la madera laminada es del material del siglo XXI, es el material que se merece un espacio, es el material que debe estar en la casa de ustedes, en el proyecto de ustedes. La madera es un material bellísimo, las puertas de Madebú están abiertas para que cuando alguien se interese en conocer un poquito más, pues con muchísimo gusto pueda obtener algo más de aporte o de información en nuestras fuentes. Muchísimas gracias, que tengan